mira bien, con su flor en el aire nadie lo va a detener. Pasea su princesa Serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el Mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a El Hervidero Televisión. Hoy tenemos una invitada especial, como casi todos, pero vamos a tratar un tema en el que se ha contado muchas mentiras, muchos bulos, y vamos a hablar con nuestra amiga Carmen Pérez Núñez, para no equivocarme, bienvenida, bien hallada, de feminismo, ¿no? Que es un tema que no habíamos tocado muchas veces, y menos por parte de un hombre haciendo preguntas, a lo mejor incómodas, pero creo que debemos hacer preguntas para que la gente acabar con tanto bulo. El feminismo es superioridad, la primera, Carmen, superioridad o igualdad. Bueno, los feminismos es un movimiento de mujeres que se inicia y lo que busca fundamentalmente, que se inicia hace tiempo, ¿no? Y que lo que busca fundamentalmente es destruir lo que viene a ser las opresiones y la explotación. Por lo tanto, estamos hablando de igualdad. Es decir, nosotras no solo hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, porque esto también tiene muchos bulos y muchas historias, ¿no? Nos dicen, bueno, si quieres ser igual, carga igual que un hombre, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de igualdad respetando la diversidad, es decir, hablamos de igualdad en derechos, tener los mismos derechos y por lo tanto tener igualdad en el derecho al trabajo, a tener un salario igual que el hombre. Igual trabajo, igual salario. Igual trabajo, igual salario, si estamos hablando de igualdad en todos los campos. Hablamos de igualdad de poder estar en una calle libremente, sin que nadie me tenga ni que proteger, ni que atacar, o sea, ninguna de las dos cosas. En ese sentido también hablamos de que no somos posesión de nadie. En estas cuestiones de poder entre hombres y mujeres, está culturalmente aceptado que las mujeres le pertenecemos a un hombre. Puede ser al marido, puede ser al padre o puede ser al hijo. Y esto que estoy diciendo, que hace unos años la gente que vivimos parte del franquismo era así, estaba hasta estipulado por la ley, eso se ha ido consiguiendo revertir poquito a poco, pero todavía queda culturalmente eso muy, muy asentado. Y de ahí viene pues una forma de entender las relaciones amorosas, por ejemplo, en donde los celos forman parte de esas relaciones y esos celos vienen a ser elementos de me pertenece, ¿no? En ningún momento el feminismo busca la superioridad de la mujer, como se ha contado, sobre el hombre, sino la igualdad. La igualdad. Entre dos seres humanos de diferentes géneros. Sí, hay corrientes del feminismo, que hablan de que hay que llegar al poder para poder llegar a esa igualdad, ¿no? Y hay otras corrientes que hablamos de que lo que tenemos que hacer es eliminar ese poder, porque el poder implica que tú ejerces sobre otra persona una influencia, fuerza. Una fuerza. Y nosotras estamos porque ese poder desaparezca, ¿no? Por lo tanto, hablamos de destruir al final el poder, ¿no? Pero que hay muchos modelos de feminismo, hay muchas corrientes de feminismo. Hoy está fatal de la garganta. Hoy estoy con mucha asma. Efectivamente, por eso nosotros hablamos de feminismos en plural. Hay corrientes que han ido además teniendo mucha importancia en momentos históricos determinados y en otros, ¿no? Y porque el movimiento siempre está en continuo debate. Pero nosotros venimos de una etapa, como sociedad española en este caso, donde en la Segunda República se consigue el voto para la mujer,
se consigue el voto feminismo, que era muy importante, y la llegada de la dictadura no solo destruye ese derecho, por muchas causas, sino que además anula a la mujer en su totalidad de sus derechos. Recordemos que al comienzo de la democracia, ni derecho a divorciarse, ni derecho a tener una cuenta bancaria, ni derecho a nada. O eras propiedad del padre o del marido, ¿no? Así que revertir esto del 78, con la nueva Constitución del 78 hasta hoy, hemos avanzado mucho, pero queda mucho camino todavía por conquistar, ¿no? Sí, nos queda... Hemos hecho muchísimas cosas, muchísimas. El primero, el derecho al voto, otra vez, recuperarlo. Claro, se tuvo que recuperar el derecho al voto, pero para todo el mundo. Sí, claro, sí, para todo. Para todo el mundo. Para hombres y para mujeres. mujeres. Tuvimos que recuperar leyes que existían ya, incluso cuando la República, ¿no? Lo único que sucede es que la República duró muy poquito. Sí. Y eso no tuvo una repercusión cultural ni de arraigo. No. Y eso lo destruyó todo el franquismo. Exacto. Con lo cual no nos quedó más remedio cuando empezamos muchas mujeres en los años 70, ¿no?, a organizarnos en esa rebeldía contra la dictadura, también a ver específicamente cómo nos había tratado a las mujeres esa dictadura. Claro, la Constitución del 78 mayoritariamente realizada por hombres. Se habla de los padres de la Constitución, no hay ni una madre de la Constitución. Eso también tiene consecuencias en su redacción. No solo tiene consecuencias en su redacción, sino que se quedó muy corta, ¿no? Sí. La Constitución española se quedó cortísima, ¿no? Y ha habido que, a través de leyes, ir implementando cambios, digamos que han tenido una repercusión, pero que no han conseguido tampoco cambios culturales y sociales irreversibles. Pero vivimos una época en la que lo que tú reclamas de que deberíamos de avanzar más, podemos retroceder si nos descuidamos, ¿no? Por eso te digo perder estos derechos que se han adquirido, porque ganarlos es una lucha mucho y que cuesta muchas vidas, muchas circunstancias. Ganarlo cuesta demasiado, pero perderlo puede ser en 3 minutos a la hora de votar. Exacto, perderlo. Por eso te decía que hemos conseguido hacer muchos cambios a niveles de leyes, pero esas leyes pueden ser reversibles, ¿no? Es decir, puede cambiar y volver otra vez a situación. De hecho, hemos visto en algunas comunidades autónomas como políticas determinadas que se estaban desarrollando, sobre todo con algo tan sensible como es los asesinatos, ¿no?, a las mujeres, los feminicidios, o como lo queramos denominar, violencia de género. Esas medidas se han ido revirtiendo, ¿no?, y han quedado diluidas en políticas de protección a las familias, o en políticas hablando de que la violencia es general, que no existe una violencia específica a las mujeres, ¿no? Si se niega la violencia de la mujer por el hecho de ser mujer, por el hecho de que algunos de estos canallas asesinos creen que es su propiedad, sea su hija o sea mayoritariamente en estos casos que estamos conociendo la esposa, la pareja sentimental, o lo que sea, que es su propiedad. Y lo que hemos establecido, lo que ustedes reivindican y reivindicamos muchos miembros de esta sociedad, es que somos iguales y no somos propiedad de absolutamente nadie, ni del marido, ni del hijo, ni de, por supuesto, la pareja, ¿no? Es que la maté porque la quería. Efectivamente, por eso te hablé antes de las relaciones amorosas que existían, en donde están mal entendidas, donde además existe, aparte de los celos y esto de la maté porque era mía, porque la quería y tal, existe otra parte que va dirigida a las mujeres de aguanta porque es lo que te ha tocado, aguanta porque es lo que has elegido, aguanta porque tienes unos hijos. Esa frase la he oído yo de niño, muchas veces, a las abuelas, porque venían de una condición cultural y educativa diferente, y he escuchado mucho a las abuelas decir, aguanta mi hija, ¿qué vas a hacer? Y se sigue oyendo. ¿Dónde vas a ir? Y se sigue oyendo, lamentablemente, ¿no? Aunque no en todos los círculos como antes, pero en círculos todavía reducidos, pero sigue existiendo. Aguanta, mi hija, ¿qué vas a hacer? Sí. Es tu marido, tienes que aguantar. Y no hay que aguantar. Es una relación basada en lo tóxico, en la propiedad,
en lo mío, no es tuya, ¿no? No somos de nadie. Por eso hay muchas situaciones actualmente de violencia de mujeres mayores que han aguantado toda su vida, y muchas veces las propias familias, los propios hijos, no entienden por qué toman una decisión de separarse a los 80 o los 70. Sí, y no lo entienden. Si no se casó ni enamorado ni nada, ni enamorada, y han aguantado carros y carretones. Carretas y carretones. Y a Pero lo mejor viviendo, digo, viviendo una vida que no es la suya, a pesar de haber tenido hijos. Por Porque eso digo incluso que el sexo era obligatorio, ¿no? Y no de disfrute de ambos, sino de una parte. si a eso se le puede llamar sexualidad. Sí, claro, eso no es sexo. Porque realmente eso es prácticamente violación día tras día, ¿no? Porque se veían sometidas, no podían decir no en voz alta, ¿no? Lávese que la necesito. Esa frase... Esa frase la he oído yo también mucho de mujeres mayores más que yo, que ya también soy mayor, en donde esa frase existía mucho, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Que eso ha pervivido hasta la actualidad. Y si no eres mía, no vas a ser de nadie. Esa es la otra parte, porque si eres mía, mi propiedad, Como no la he mi coche. vendido, yo no he vendido mi propiedad. Sí. Y mientras exista, pues tendrás que seguir siendo mía. Pero incluso aceptando separaciones, ¿no? En muchos casos, cuando la pareja, tú como mujer, consigues reactivar tu vida con otra pareja y demás, eso no lo aguanta. No lo soporta. Pueden aceptar que te separes, pero lo que no pueden aceptar es que pertenezcas a otro, es decir, siempre la pertenencia, ¿no? Y por eso son lo que llaman ataques de celo, ataques a la pareja actual, etcétera, ¿no? Nos queda mucho por aprender y por entender a los hombres mayoritariamente. Vaya con la tos. Nos queda muchísimo, porque tenemos que construir, y esa es la parte que muchas veces no se entiende, de lo que nosotras reivindicamos. Nosotras reivindicamos construir una nueva sociedad, unas nuevas relaciones, en definitiva. Necesitamos que esas nuevas relaciones no estén basadas en esto que hemos estado hablando, en la propiedad, en las cosas duran para toda la vida, ¿no? En este tipo de cosas. Y en el papel que juegan las mujeres siempre dentro de la familia, de cuidadoras. Entonces, o vamos cambiando eso, y eso lo tenemos que ir cambiando de forma conjunta, como sociedad en conjunto, no solo las mujeres. Y ese es el problema que tenemos actualmente. Pero ahora tenemos dos sociedades, ¿no? Exacto, por Una eso que digo, quiere avanzar en el camino que tú y yo compartimos y otra que quiere retroceder. efectivamente, ¿Qué hacemos ante eso? pues habrá que... yo siempre digo que hay una forma de resistir que es avanzando. Es decir, hay gente que dice, pues hay que resistir y tal. Yo digo, sí, pero hay que resistir avanzando. Si nosotras nos quedamos Quietos. en lo que ahora tenemos, solo defendiendo lo que ahora tenemos, lo vamos a perder. Nosotros tenemos que conseguir seguir avanzando en derechos no solo legales, sino también derechos sociales, y ahí entra con mucha importancia los hombres aliados, como digo yo, es decir, aquellos hombres que tienen conciencia de que el feminismo no va contra ellos, sino todo lo contrario, que el feminismo les favorece. Porque a los hombres les ha tocado jugar un papel también, ¿no? A las mujeres fundamentalmente los cuidados, y a los hombres les ha tocado otras cuestiones. Y para que esas otras cuestiones se produzcan, ha tenido que renunciar a muchas cosas también. Ha tenido que renunciar a llorar públicamente, ¿no? Pues todavía eso se ve como raro, un hombre que llore públicamente. Hombres no lloran. Un hombre no llora. A que un hombre demuestre sus sentimientos negativos también, porque los tiene. Y cuando hablo de negativos me refiero a por ejemplo, las frustraciones, ¿no? Que puedes tener. Siempre tiene que estar
como muy fuerte, ¿no? Eso se ha mantenido hasta la actualidad. Parece que no, pero se ha mantenido a la actualidad. Y eso se transmite Mayoritariamente, a mí me gustan las cuestiones políticas estadísticas. Entonces veo que las estadísticas, el personaje, la persona que vota mayoritariamente a Vox es una persona frustrada por muchas cosas de la vida, ¿no? Mayoritariamente es un hombre de 68, 67% de hombres le votan, sí, y de ese porcentaje muy alto, del total, el 68 suelen ser hombres, gente frustrada por malas relaciones, por mala educación cultural, familiar, porque cree que es suya, porque es su propiedad. Es decir, que hay muchos factores ahí en los que queremos avanzar, que estoy de acuerdo contigo, hay que seguir avanzando, y los que quieren retroceder para recuperar eso que la sociedad les ha quitado y se sienten frustrados, que es el poder sobre otra persona. Sí, yo de todas formas creo que hay que analizar un poquito mejor ese voto de Vox, porque no creo que lo podamos catalogar todo debajo de lo mismo, ¿no? No, pero hay una parte importante. Hay una parte que La frustración. se centra exclusivamente en volver son nostálgicos de una dictadura, de la dictadura franquista, son nostálgicos de otras dictaduras. Porque les aportaba eso que ellos creen y necesitan para su existencia vital, que es someter a otras personas. Sí, ideológicamente lo tienen muy metido. Sí. Hay otro sector que defiende, aunque eso está muy repartido entre Vox, Falange Española y otros, defienden, digamos, un fascismo puro y duro. Entonces ahí también entran los componentes fascistas, ¿no?, dentro de todo eso. Y en lo que respecta al... Y no te olvides de que también dentro de ese grupo hay gente que odia a otros colectivos. Ahí es donde al voy. colectivo gitano, al colectivo gay, Claro, al por colectivo lésbico, al colectivo trans, a las minorías, a los que no son machos alfa, como se denominan ellos, ¿no? Que al final es una frustración como individuo, Sí. ¿no? Porque no estás realizado. Por eso hablé de fascismo, ¿no? Porque el fascismo es construir una sociedad donde todos sean iguales, pero quitando a los desiguales, ¿no? O sea, eliminando a todo aquello que no entre dentro de sus cánones, aquello que no entra dentro de su masculinidad determinada, que es la que tú acabas de comentar, ¿no? Yo soy quien mando, yo soy quien decido, y tú te supeditas a mí. Y por supuesto, no pueden admitir nada que vaya en contra de su raza, dentro de su sexualidad, o de cómo entienden la sexualidad. Pública, no la privada. No, y cómo lo entienden, sí, porque pero, después ellos... Claro, es que... tienen, perdóname, Carmen, pero esto es una parte importante para esa frustración. Tú estás hablando de la sexualidad que ellos expresan públicamente. Públicamente, sí. No la privada, No. porque la privada tiene otras connotaciones, ya que todos sabemos dónde tiran. Exacto, ya sabemos sus fiestas. Sí. No tenemos sino que ver ahora el último caso de ¿cómo se pronuncia? Stein, en Estados Unidos, ¿no? E internacionalmente todos los personajes la perversión implicados. Absoluta, ¿no? Exacto. En donde dentro de esa perversión no solo están niñas menores de edad, sino que también están niños, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de relaciones homosexuales también, ¿no? De una perversión criminal, es lo que estamos hablando. Exacto. Eso no es sexualidad, eso es otra cosa. No, eso es una perversión criminal. Exacto. Por eso digo que después están eso, y después hay una cantidad de gente que se le ha ido incorporando, y que tendríamos que analizar por edades. Y yo, por ejemplo, dentro habría que analizar las redes, de cómo está influyendo en una especie de moda. El sexo mal entendido de las redes comienza ahí, porque comienzas a ver sexo desde muy chiquito, 11, 12 años, y crees que aquello es lo natural, es lo normal. Y entonces cuando tienes una relación afectivo-sexual con una chica, vamos a poner,
ves que aquello no cuadra con lo que No cuadra a ti con te ha lo que entrado te- en la cabeza Exacto. y aquello no es real. Porque Tú no no- aguantas una hora, dale que te pego, tú no eres el macho alfa, la chica también puede dominar, y entonces te frustra aquellas cosas. Tú no tienes aquel pene, no tienes aquellas... Porque Cuerpo. las mujeres hemos avanzado en nuestra reconstrucción, en quitarnos muchísimas, porque también somos machistas, cuidado. Sí, sí, sí. Es decir, nos han educado en el machismo. Por lo tanto, hemos tenido que nosotras mismas reeducarnos, ir cambiando. Eso nos ha costado muchísimo y las chicas hoy no están dispuestas a abandonar lo que son hoy, Afortunadamente. afortunadamente. Sí, y además quieren seguir Las avanzando. chicas jóvenes son más radicales, entre comillas, en la defensa de sus derechos, que es lo que tú decías, no solo quieren avanzar, sino que no permiten que se les invada su espacio. Exacto. Cosa que me parece maravillosa. Genial, es genial. ¿no? Porque están más radicalizadas, entre comillas, que las mujeres adultas, feministas, ¿no? O sea, aún no reconociendo que son feministas, no permiten que sus parejas, la mayoría estamos hablando, le invada su espacio. Porque además tienen todo su futuro, Claro. tienen todo su futuro, entonces ellas dicen, ¿cómo voy a renunciar yo a mi futuro? ¿No? A muchas otras mujeres les ha llegado tarde la autoconciencia, digamos, de los cambios, ¿no? Y lo han hecho también, que también es muy duro, ¿no? Sí, sí. Quizás es más duro que hacerlo desde muy joven porque ya vas, ¿no? Ya vas Es ahí. que reconocerte a ti mismo, a veces los errores, los aciertos o las cuestiones culturales que rompen es difícil. Exacto. Es como cuando alguien dice, es que salió del armario. Se refiere solo a una determinada sexualidad, no. Se puede salir del armario en muchos conceptos muchas cuestiones. culturales, porque estamos aprendiendo. Yo como hombre me crié como un machista y según vas avanzando en la vida y vas subiendo escalones, vas descubriendo y tienes que romper, salir Exacto. de ese armario. Por eso que te nos digo, educaron en eso. entre los sectores por edades de la gente que vota a Vox, tenemos a una juventud que solamente se informa a través de las redes, en donde ni siquiera en las escuelas ni en la familia hay una educación afectivo-sexual, en donde estas cosas se traten y te eduquen o te reeduquen, ¿no? Mientras que las chicas van por otro camino. Y entonces pues se produce un estamos choque muy volviendo a la fuerte. vergüenza de hablar de sexo. Yo diría que hemos retrocedido. En ese Ayer aspecto, o antes sí. de ayer, por ejemplo, estaba escuchando la campaña que ha sacado el gobierno ahora aquí. Gobierno de Canarias. Sí, por los El tema de los carnavales, carnavales, sí. con el tema de los condones, Sí. en donde había subido nuevamente las enfermedades y tal. Y tú dices, pues no por falta de información, porque información está ahí. Ahora, ¿cómo les llega? Les llega, ¿cómo les llega y a través de quién les Mal, llega? mal. Entonces, ahí es donde está el problema. Mal porque te llega normalmente la información a través del porno. Claro. Y no de las instituciones públicas que con responsabilidad puedan educar a los niños, enseñar ni el de uso tu- responsable del sexo. Ni de tu entorno. Ni de tu Es entorno. que ese es el Ni en problema. casa. Ni en casa, ni de tus amistades, porque todas están imbuidas dentro de un mismo, digamos, de unos mismos medios informativos o desinformativos. En ¿no? casa ver Que una son las teta o una redes. cuca es un pecado. Sí, y hablar de además- sexo ya es el sí, máximo. y como además en las escuelas cada vez se está poniendo más difícil esto, pues yo he sido maestra Está adoctrinando a mi hijo. y yo no tuve los problemas que están teniendo ahora, fíjate. Sí. Yo pude dar la educación sexual porque lo hacía a través del día a día. No, yo no daba clases de estas magistrales sobre eso, sino que lo íbamos tratando día a día, hablábamos con tranquilidad. Ahora muchas compañeras dicen que tienen unas dificultades y que no pueden hablar, porque familias enteras han cogido a sus hijos y los han sacado de las actividades, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Ahí hay un retroceso. hay un retroceso evidente. Porque tú tampoco en casa, aunque saques al niño o la niña de la actividad, en casa no le vas a hablar de sexo. Entonces vas a No, terminar porque- aprendiendo a través de las redes. No, porque además existe una cuestión generacional, que yo creo que eso lo hemos vivido todos, donde nuestros hijos e hijas dicen, con mis padres yo no hablo de sexo, ¡Qué vergüenza! con mi padre yo no hablo de sexo, a lo mejor me dice lo que sea, pero yo Yo lo aprendí no le con voy los amigos. Exacto. Entonces, o con los amigos, o a través de algunos libros, ¿no? Entonces, ahí falta, y es lo que nosotras venimos reivindicando desde hace muchísimos años, ¿no?
lo que es una educación afectivo-sexual, bibliográfico, es decir, que parta de la misma persona, una educación afectivo-sexual donde la diversidad de las sexualidades esté presente y por lo tanto nadie se sienta un bicho extraño, ¿no? Porque no encaja dentro de lo que me están contando, entonces ¿qué soy yo? ¿no? Con lo cual tenemos que hablar y tenemos que plantearnos lo que es todo lo que es el lesbianismo, la homosexualidad, las personas trans, las no binarias. Carmen, si yo me creo en casa y escuchando todo el día maricón, lesbiana, en términos negativos, ¿no? Y así una tras otra, yo, aunque sienta lo que siento, no me atrevo a decirle a mi padre o a mi madre en casa, soy lesbiana, soy gay, porque me van a rechazar. Estoy siendo rechazado desde niño sin que ellos se den cuenta, porque los niños y niñas homosexuales o lesbianas vienen de familias heterosexuales. Exacto. Después hay otro aspecto dentro de la educación afectivo-sexual que está mal entendida, ¿no? Se dice, es que a los niños no hay que hablarles de sexualidad. A ver, el cuerpo humano es sexual y el cuerpo humano, desde que nace hasta que muere, tiene su sexualidad, la suya, la de cada cual. La podrás vivir de unas formas, de otras, ¿no? Libre o reprimido. Libres o reprimidas. Cada etapa de tu vida podrá ser diferente, pero tiene sexualidad. De hecho, los niños se tocan a sí mismos, los niños sienten satisfacción cuando se tocan en sus zonas más erógenas, ¿no? Digamos, los niños de 8 o 10 años también tienen su sexualidad diferente. Y la gente de 80 también. Indudablemente. Y de 90. Muy diferente. Y también están las personas asexuales, ¿no? Que no también, les gusta el sexo. Que consigo misma sí, pero con otras personas pues no sienten nada. Es decir, esta libertad de la que estamos hablando, y estamos hablando nosotros libremente, yo veo que en la sociedad y en los grandes grupos de comunicación se ha retrocedido. Sí. Hay pudor. Esto que se ataque al gobierno de Canarias por haber sacado esta campaña, que la han atacado y la han criticado mucho, me parece fuera de lugar, porque es una campaña sencilla y simple. No dice nada. Pero aún así le atacan, no lo entiendo. Es una campaña que va más referida a la salud que a la sexualidad. Sí, fíjate, sí. porque va más en el sentido de protégete frente a enfermedades venéreas. Para que no me des la lata a mí como administración pública también después. es verdad, pero también por salud. Es decir, Sí. está muy bien la prevención. Ojalá todo se hiciera bajo la prevención, cosa que no se hace en nuestra sanidad. Educación y prevención. Educación es que educación es prevención. Claro. Si nosotras educamos en que todas esas formas de sexualidad son legítimas, no hay nada que sea anormal dentro de ellas, ¿no? Siempre y cuando exista el respeto. Pero en nuestra vida diaria, Carmen, que es lo que yo quiero, que si la gente nos puede entender, la mujer sigue estando sexualizada. Sí. Porque aquí hay un cambio interesante. Pero tú ves la publicidad, las teles, las películas, las presentadoras. Es difícil ver una presentadora mayor o gorda o alta o baja en la publicidad diaria de nuestra vida, de comer, de vivir, de comprar, de tal. La mujer tiene que ser alta, rubia y con ojos azules y unas tetas despampanantes. Porque estamos bajo ese mecanismo de que todos tenemos que ser iguales, pero no en derechos, sino iguales estéticamente, iguales en tu color de piel, iguales en tu forma cultural, iguales en tu religión, porque a todo lo demás lo rechazo. Entonces, ¿y si no es rechazado? Cuando eso sucede y se produce encima el odio, estamos ya en el fascismo. Claro. Estamos ya en el fascismo, porque de ahí a que te cojan por la calle y te den una paliza... Ya sucede. Por eso digo, del odio a que te den la paliza, no es nada. Y está sucediendo. Está sucediendo que aquellas personas que a lo mejor pues se significan un poco más, son perseguidas por los otros, son atacadas, son insultadas. La periodista Sara, por ejemplo. La periodista sexualizada Sara, y señalizada. Sí. Cómo el insulto está
vamos, directo, no se disimula ya, no se circunscribe a círculos pequeñitos, sino que se dice públicamente, y eso lo estamos viendo en la política. Y estos machistas, fascistas, son invitados a actos públicos. Exacto. ¿Cómo se desvaloriza? Porque eso es otro aspecto dentro de que nosotras batallamos mucho. Se desvaloriza a lo que hacen las mujeres, se desvaloriza cuando es una periodista, menos cuando es un periodista, que también se les desvaloriza cuando es de otra tendencia que no es la suya, ¿no? Sí, digamos, se deshumanizan. Pero a las periodistas se las humilla porque son mujeres, ¿no? Son putas, según algún político. Alguno que otro sí. Cuando las mujeres entran en campos que no son los que les corresponden, seguimos teniendo instituciones... O no me bailas el agua. Seguimos teniendo instituciones, incluso laguneras, que siguen sin admitir a mujeres, ¿verdad? Sí. Que están judicializados casos. Que mira, Yuri, que lo han ganado, el tema que lo han ganado, pero siguen pero ahí, no lo han cumplido la sentencia. Ella sí, tal. Seguimos teniendo concepciones, muchos grupos musicales, por ejemplo, en donde hablan de que mujeres en mi grupo no. Y después te dan la disculpa de que es porque las voces no se... Bueno, te quedas un poquito así, dices, bueno, pues yo he escuchado en voces mixtas y tú puedes tener un coro perfectamente en donde unas canciones las canten los hombres y otras las canten las mujeres y otras las canten tal, pero ser el mismo coro, ¿o no? Estas exclusiones que se hacen no son se basan también en que son tradicionales, pero claro, la tradición tiene mucho de cultura machista, de cultura donde las mujeres no teníamos cabida. Las mujeres hemos conseguido derribar cosas como aquello de que no podían entrar en una bodega. Pues hoy tenemos a mujeres dueñas de bodegas, ¿no? Es que si tiene el periodo me estropea el vino. Exacto. Hemos ido quitando también ese, ya que hablas del periodo, de la regla, como otra gente lo llama, de la menstruación, hemos conseguido quitar parte de aquello de que eso era algo asqueroso, eso era algo que lo tenías que ocultar, de eso no se habla, de eso y sigue existiendo. Las compresas de tela se lavaban y se tendían debajo de las sábanas para que no se vieran. Para que no se vieran. Hoy hay padres que van a comprar las compresas a sus hijas al supermercado. Pero, por ejemplo... Sin vergüenza, pero hasta que yo hay gente todavía que tiene vergüenza comprarla y hay otros que no. Hasta que yo me jubilé, por ejemplo, las alumnas que eran pequeñas, o sea, cuando les venía la primera vez la regla, muchas de ellas, no tenían la información suficiente, no sabían qué era aquello, algunas. Otras les daba... hace muchos años. No, yo me jubilé hace 7 años, no hace mucho. Muchas no sabían realmente qué era aquello, ¿no? Entonces tenías que decirle, mira, esa es la menstruación, esto es la menstruación, oír hablar, sí, porque ya habían oído hablar en las clases y todo de lo que era la menstruación, pero que les pudiera ocurrir a ellas y que les ocurriera de aquella forma, no lo sabían. Y te iban a pedir la compresa o cuando ya eran mayorcitas el tampa, te lo iban a pedir ocultar, calladitas. ¿Como vergüenza? Para que no, sí, porque ese proceso realmente de educación en los chicos no se da, no se ha dado. Porque no se puede solo educar a las chicas en eso, de aceptar que su cuerpo es así. Hay que hacerlo los chicos también para que no se burlen, no se rían. Estamos haciendo un programa de tele, cuando terminemos vamos a hacer una pregunta porque hay 3 chicos en el control, hoy casualmente, normalmente está Valesca, pero hoy hay 3 chicos y yo. Si les preguntamos a ellos y a mí cómo se pone un tampón, posiblemente no sepan. No sabemos. No sepan, porque las mujeres, la mayoría, se cierra su año, pero ahí tenemos también otra cuestión, ¿no? Es decir, puede ser pudor. El hombre desconoce el cuerpo de la mujer, sí, aunque cree que lo puede dominar, pero lo desconoce. Y lo desconoce, pero yo creo que también desconoce su propio cuerpo. Sí. Y las mujeres desconocemos el cuerpo del otro también, ¿no? Entonces... Esto es falta de educación. Falta de educación, por eso te digo que hay que tocar muchos aspectos dentro de lo que es la educación, hablar de ellos en el sentido de... porque si yo no conozco mi cuerpo yo no lo respeto.
Y si yo no conozco el tuyo, yo tampoco respeto tu cuerpo. Por lo tanto, hay que conocer para después respetarse. Y respetar cuando a todas las mujeres nos ha matado aquello de cuando llegábamos a la menopausia, que nos dijeran, estás así porque tienes la menopausia. menopausia. Y Está cabreada, tienes la menopausia. Y te quedabas así y dices, tú perdona, estoy cabreada porque estoy cabreada. No, No porque tenga la menopausia. Es decir, que ni la ha pasado o la está pasando, claro, da lo mismo. las mujeres tenemos derecho también a cabrearnos, a gritar cuando necesitamos gritar, a enfadarnos, y no por eso, esos aspectos, porque no nos olvidemos de que esos aspectos antiguamente se trataban como histeria. Las mujeres cuando se rebelaban, cuando gritaban porque no las dejaban hablar y tenían que gritar más porque no las... Eso no sigue ocurriendo, te digo, en muchas reuniones y en muchas cuestiones de colectivos, de partidos y demás, tú tienes que alzar la voz porque no te escuchas, porque es una voz de mujer. Y estamos educados en que las voces de mujeres se escuchan si hay un silencio largo. Si no, no las escuchamos. Si no, seguimos nosotros en la discusión y no tal. Otra cosa que ocurre con respecto a esto último que te estoy diciendo, es decir, apropiarse de las opiniones de las mujeres en las reuniones, también eso ha ocurrido toda la vida y sigue ocurriendo, ¿no? Sí, cuando te algo que no he pensado. terminas hablando, ¿no? Terminas hablando y les resulta interesante lo que dice, llega otra persona y dice, pues a mí me parece bien esto, pum, 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 lo vuelve a repetir. Y cuando termina la reunión, dice, bueno, vamos a recoger las ideas que han aportado, vamos a recoger la opinión de fulanito, que aportó esta idea cuando la ha aportado una mujer. ¿Eso es inconsciente o consciente? Yo creo que porque es inconsciente. Porque yo no lo había pensado hasta ahora que lo acabas de decir. Yo creo que es inconsciente, pero es consciente para nosotras. Es decir, nosotras nos hemos visto miles de veces, no una ni dos, miles de veces ninguneadas en ese sentido, y ninguneada en el sentido de que no se nos escucha tampoco nuestras propuestas, ¿no? Dices también, esto es otra forma distinta, pero lo mismo, dices algo, pasan de ti, otra persona más adelante de la reunión lo dice y... Pero la sociedad, y cogen si no tenemos retrocesos y somos listos y vamos a votar, que esa es otra, estamos abocados a avanzar, porque hoy los grandes... Claro. Las mujeres estudian y se preparan estadísticamente más que los hombres. Por tanto, están llamadas a ocupar los grandes puestos en la magistratura, en la política, en los grandes grupos de funcionarios. A lo mejor no tanto en la empresa privada, ¿no? Pero lo que es lo público, la dirigencia pública, están abocadas a ser la dirigencia porque han estudiado, están estudiando más que los hombres. Sí. Fíjate que los datos... son irreversibles, ¿no? Los datos hablan de que hay más mujeres estudiando en prácticamente todas las carreras, excepto algunas muy tecnológicas, que hay que ahí trabajar a las niñas desde pequeñitas. En informática no hay tanto, sí. Por eso hay que trabajar a las niñas desde pequeñitas para que... la ciencia y demás. Sí, para que les... Y eso tiene mucho que ver con los juguetes, los tipos de juguetes que les regalamos, tiene mucho que ver en que vean referentes también. ¿Los juguetes tienen género? Los juguetes siguen teniendo género, a pesar de las campañas que nos pegamos hace unos años. ¿Y la ropa? Los juguetes, la ropa tiene género también. ¿Tú te imaginas a un hombre con una camiseta morada así haciendo una entrevista? ¿Y por qué no? Claro, es que no. Y con una falda. La ropa no tiene género. La ropa ahora tiene género. No debería de tener género. Pero bueno, sí, no es verdad. Debería tener género. La ropa tienes razón, es una reflexión. La ropa tiene género, pero para algunos de nosotros la ropa no tiene género, no tiene sentido. No debería de tener. Intelectualmente no tiene sentido, no, es ropa. Es ropa. Y los juguetes son. Exacto. No tienen por qué tener un género. Date cuenta que hay cosas... Una maquinilla de afeitar rosada, vale más que la del hombre. La del hombre, entre comillas, el azul, ¿no? Sí. Eso no tiene sentido. Si hace lo mismo. Si yo me voy a depilar las patas... Las cremas depilatorias... ¿Para qué me voy a comprar una crema rosada si la azul me vale igual? Exacto. Fíjate tú que muchas de estas... Está sexualizado. Muy sexualizado, y además tiene que ver, no es una cuestión histórica de
No, de hace 30 años, no, no. De 100 y pico años ni nada de eso, Es ¿no? actual, es la publicidad. Las ropas que utilizamos actualmente tienen mucho que ver con los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Sí, por ejemplo. sí, sí. Y se nos sigue marcando. Yo quiero ir a buscar algún elemento, digamos, de ropa o de calzado, que también sucede, que no sea lo típico que se denomine como femenino, y no lo encuentro. Yo no tengo faldas, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente me dice, ay, ¿por qué no te pones una faldita? ¿Por mala gana? No, porque no estoy cómoda con una falda, ¿vale? Y las usé, pero no estaba cómoda Pero con yo una me puedo falda. poner una, no pasa nada. Y tú te puedes poner una y no pasa nada, y a lo mejor te resulta No te cambia cómodo. eso como persona. No. Hemos deshumanizado la vida social y política. Porque interesa mantenernos en los dos géneros. Interesa mantenernos en los dos géneros. En los dos géneros con los papeles que nos quieren dar. Sí, Porque mi cuerpo, biológicamente yo soy como soy, tú eres como eres, la otra... Quien quiera tiene su cuerpo y lo vive como y si quiera. volvemos a recuperar el humanismo, Yo creo que... la persona me interesa como ser humano, Sí. no como género sexualizado, ni hombre ni mujer, sino ser humano. Pero yo creo que el humanismo se queda corto. Se queda corto porque, y ahí por ejemplo es porque hablamos nosotras de distintos tipos de feminismo, porque las mujeres no solo somos mujeres, las mujeres también pertenecemos a una clase social, las mujeres también somos tratadas diferentes en función de nuestro país de origen, somos tratadas diferentes también en función de nuestro color de piel, somos tratadas diferentes según si mi país está en un conflicto bélico o en otro tipo de conflicto. Somos tratadas diferentes si somos del norte o somos del sur. Es decir, hay una interseccionalidad en todo el movimiento, en todas las mujeres, al cual tenemos que atender. Por lo tanto, yo no solo puedo hablar de humanismo, sino que tengo que hablar también de lucha de clase. Tengo que resolver esa lucha de clase. ¿No se resuelve con el humanismo? Yo creo que dentro de cada una de ellas hay humanismo, pero el humanismo como lo entendemos, que puede ser genérico, como un concepto buenismo, digamos, como un buenismo, oculta las relaciones de poder existentes y de explotación. Por lo tanto, hay que ponerle nombre. A esas relaciones de explotación y opresión hay que ponerle nombre. Y hay que decir que somos clases sociales diferentes, en donde una explota a la otra, donde una saca beneficio de lo que produce la otra, sí, ¿no? Y donde una te quita derechos para seguir explotándote. Ahí tenemos a Milei, por ejemplo, que pasó de las 8 horas a 12 horas de trabajo. Esas 4 horas de más no es para subir salarios, ¿no? No es para recortar. No va a subir salario, va a recortarlo. Y despido libre. Y esos 4 horas más de trabajo son beneficios para que esa persona... Nos queda poco con lo que tiempo, me trabaja. gustaría que repitiéramos otro día porque me acabas de romper un poco algunos esquemas, como el tema del humanismo, que no lo había pensado yo en ese concepto, sino en el concepto bueno, no en conceptos sociales. Me gustaría que repitiéramos otro día, pero nos quedan pocos minutos. A Milei, que lo acabas de sacar tú, le dio una medalla a una mujer. Que sí. Ayuso. Sí, sí, sí. Y nadie de los que piensan en retroceder en derechos y demás critican a Ayuso porque Ayuso les baila al agua. Claro, por eso te decía que desde los feminismos no podemos nosotras obviar las otras cuestiones que también nos afectan. Es decir, Ayuso defiende un liberalismo como lo defiende Milei, que no es libertad, no, es libertad para unos pocos para seguir explotando a muchos. Es una libertad para que unos pocos se sigan enriqueciendo a base de privatizar todo, y todo eso tiene una repercusión en las mujeres, porque las mujeres somos las que vamos más a la sanidad pública, por nosotras mismas y porque vamos siempre acompañando, cuidando y demás. Somos las más perjudicadas en cuanto a los salarios. Seguimos teniendo una brecha salarial, y no digamos la brecha en pensiones, que también seguimos teniendo, es decir, cobramos menos que los hombres como media. Eso no quiere decir que no haya alguna mujer que cobre más. Yo tengo... Incluso cuando se quedan viudas.
Incluso La mayoría de las viudas se les recorta la pensión, se les cosa que nunca he recorta la entendido. pensión. Hay un montón de aspectos en ese sentido. Si se muere la mujer, al hombre no se le recorta la pensión. Bueno, eso es todo un Sí. campo que si quieres hablamos de eso, porque también estoy Vale. dedicada al tema de las pensiones, para poderlo entender bien, ¿no? Es decir, yo tengo que mirar eso. Ayuso no limpia su casa. ¿Quién limpia su casa? ¿Quién la limpia? Otra mujer seguramente. ¿Y de dónde es esa otra mujer? De fuera, probablemente. Seguro. Pobre. Seguro. Y seguro que si la tiene contratada, que no sabemos, pero si la tiene contratada por aquello de que se lo pueden descubrir, a lo mejor la contrata, no creo que le pague un salario muy grande. La explotará, digamos, ¿no? Es que no les gusta que subas el salario mínimo. Claro, por eso digo, cuando nos No es está... lo mismo pagarle cuando un 700 partido- euros que pagar 1000 y pico. Cuando un partido de Vox en su programa lleva que hay que eliminar el salario mínimo interprofesional, ¿Qué está diciendo? a nosotras como mujeres nos está atacando directamente. ¿Por qué? Porque la mayoría que cobra un salario mínimo interprofesional somos mujeres. Al ser la mayoría mujeres, si tú quitas el salario, que es lo que hemos ido consiguiendo avanzar poquito a poco y que debería haberse en estos últimos años haberse avanzado muchísimo más, resulta de que está afectando a las mujeres más, esas que decimos que están más pegadas al barro, esas que les cuesta salir muchísimo más de la pobreza. Entonces, todas esas políticas que afectan a todo el mundo, pero las que precarizan más, las que empobrecen más, afectan muchísimo más a las mujeres. Hay una frase que decimos que el rostro de la pobreza es de mujeres. Sí, es verdad. Pues esa es la Mayoritariamente realidad. sí. Por lo tanto, cualquier medida que implique... Estadísticamente sí, mayoritariamente sí. Mayoritariamente sí. Cualquier medida que haga que empobrezca a la población, directamente estás empobreciendo mayoritariamente a las mujeres. Cuando ahora se ha rechazado el escudo social, se está afectando a cantidad de familias que son monomarentales, es decir, llevadas solo por mujeres, porque se han divorciado o porque viven solas con sus hijos, etc. Porque sus salarios son tan bajos que cuidar hijos y trabajar no lo puede hacer a tiempo completo, cobran menos y por lo tanto le estás diciendo que no puede pedir un bono para que no le quiten la luz y el agua. Cuando están hablando de ir en contra de los desahucios, se lo están diciendo muchísimas personas, son mujeres. Mayoritariamente. Mujeres, ¿por qué? Porque precisamente estando en esa situación no pueden pagar el alza de los alquileres y tampoco encuentran con ese tipo de ¿Sabes lo que trabajo. estás haciendo? Estás desmontando el discurso del PP y de Vox. Es que hay que desmontarlo. Es que hay que Entonces desmontarlo. vamos a Es que- repetir otro día para centrarnos solo en lo que acabas de estar haciendo. Que Yo llevas 2 minutos desmontando el discurso del PP y de Vox con datos. Claro, porque es que no solo es un dato, nosotras no solo estamos, por ejemplo, pues o salimos a la calle, que nos parece un derecho básico, como es la ley del aborto, ¿no? Que cada vez ha sido el PP, ¿no?, el que ha querido echarlo abajo, ¿no? Sino también te digo cosas, por ejemplo, con la subida de las pensiones de las mínimas, que afecta fundamentalmente a viudas, a las que menos tienen, a las que menos cobran y a las pensiones no contributivas, el PP siempre se ha abstenido. Carmen, nos tenemos Y que vos ir. en contra. Y vos en contra. Nos tenemos que ir, pero te quiero sacar el compromiso de que vuelvas a repetir si has Sí, estado a cuando- gusto. Yo he estado muy Me has a roto gusto. algunos esquemas, eso sí, pero no me desagrada, sino que me agrada porque los hombres y las mujeres tenemos que enfrentarnos a estas cosas para que nos rompan Sí. esquemas y ver que hay otros pensamientos y otras opiniones y que Yo- hay que avanzar, Yo avanzar. Yo escuchando a mucha gente todos los días me rompo mis propios esquemas. Eso está bien. Y Yo creo también. que hay que hacerlo siempre. Tenemos certezas, pero también tenemos certezas que pueden ir madurando e ir cambiando. ¿Te comprometes a volver, Carmen? Sí, y espero estar mejor de la voz porque... Bueno, ¿se ha sido agradable el rato? Muy agradable. Para mí Muchas conocerte gracias. ha sido un auténtico placer, un descubrimiento y espero que vuelvas pronto, nos organizaremos pronto y que me vuelvas a romper más esquemas. Esperemos. De los que hemos estado hablando de todo su conjunto, pero fundamentalmente este en el que debemos aprender a avanzar, como dices tú, no a quedarnos quietos, sino Hay que avanzar. avanzar, coño. Sí, y yo llamo un poco a que este 8M que se viene encima, tenemos que hacerlo en estos momentos,
nadie se puede quedar en casa si está porque avancemos. Nadie se puede quedar este 8M porque los ataques de esta derecha y ultraderecha hacia el feminismo, hacia los feminismos, está siendo muy fuerte. Carmen, un placer. Hasta Muchas la gracias. próxima. Carmen volverá y nosotros también, la semana que viene. Un abrazo y buen día. Desde la laguna sale el Javier, con su trono en el aire nadie lo va a detener. Pasea su princesa serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva la estrella. Javier Abel, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el Mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también.